Hola, muy buenos días. Estamos encantadas de una semana más estar en Pioneras TV. Estamos pues Mireia Long y yo, Azucena Caballero, con hoy dos invitadas de excepción. Por un lado tenemos a Irene García Perulero, que es bióloga y además es divulgadora experta en feminismo e igualdad. Y por otro lado tenemos a Mónica Álvarez, psicóloga y conocida como el hada colegiada. Así que lo primero de todo es, buenos días, Mireia. Buenos días, Azucena. Hola, Irene, Mónica, qué gustazo teneros aquí. Pues vamos con este segundo programa de Pioneras TV. Hoy vamos a tratar el tema de base, mujeres y poder. Pero antes de eso, ¿verdad, Azucena? Que se presenten nuestras invitadas. Eso es, así que Irene, por favor, cuéntanos. Bueno, pues hola a todas, yo soy Irene, empecé en esto del feminismo, yo qué sé, en el 2004, después de un parto súper violento, me metí en todo el tema de la violencia obstétrica y de ahí vas subiendo escalones hasta que acabas hablando de política, ¿no? Porque lo personal es político. Y pues desde más o menos el 2009 o así empecé a escribir en blogs corporativos, no eran míos, hablando sobre violencia contra las madres, sobre violencia obstétrica, sobre lactancia y tal. Y desde el 2013 o así, pues hago cursitos yo, los míos, el más famoso es Ni putas ni princesas, hago algunas otras cosas, algunas incluso con Miri, con Azu y con Mónica, y con más gente, con Noemí Hervada, y hablamos de mujeres, hablamos de sexo, hablamos de maternidad, hablamos de feminismo y hablamos de política y de poder, porque al final todo es política. Eso es. Y ahora, Mónica, cuéntanos brevemente quién eres, por fin. Pues bueno, soy Mónica y bueno, pues desde muy joven sabía que quería ayudar a la gente a mejorar su vida y pensé que la carrera de psicología era lo que me podía ayudar a conseguir las herramientas que necesitaba. De ahí me especialicé en terapia de familia, porque pues es en la familia donde está el caldo de cultivo de todos los problemas que podemos tener después. Y no solamente el caldo de cultivo de los problemas, sino el caldo de cultivo donde podemos solucionar o donde podemos evitar que esos problemas sucedan. En 2005 tuve una pérdida de un embarazo y ahí pues se me abrió el mundo, me había especializado también en duelo y empecé a trabajar con mujeres en duelo gestacional y perinatal. Fui pues, de las primeras personas que se metió en este tema, en un momento en el que no se podía hablar de duelo porque era un tabú y mucho menos en sitios relacionados con la maternidad porque dábamos mal rollo, a ver si se iba a contagiar algo y el resto de mujeres se iban a poner a tener abortos y pérdidas simplemente por hablar de ello. Entonces abrimos nuestro propio foro, de ahí pues aquello fue evolucionando, entraron muchísimas mujeres, publicamos Las voces olvidadas, La cuna vacía, después pues conocí a Azucena. Y pues esto pues dio como otro vuelco, ¿no? Esto es como cuando, ¿sabes? Las lavadoras de antes, porque ahora las lavadoras ya son eléctricas y ya no funcionan así. Cuando cambiaba el programa y hacía así un poco de crack la rueda, pues la rueda hizo otro crack y ahí dije, bueno, pues esto habrá que monetizarlo, porque todas las horas que paso aquí en el ordenador, pues habrá que intentar traer otro sueldo a casa, porque la solución era ir a trabajar fuera de casa y gastarme el mismo dinero en alguien que cuidase de mis hijos. Eso. Y bueno, pues desde entonces estamos buscando la manera de ayudar a otras personas y a la vez ayudarnos a nosotros mismos a pagar las facturas, a dar de comer a los niños, que madre mía, cómo comen. Y hoy en día, pues todo esto que he ido aprendiendo, pues con Irene también, que sacamos el curso Déjate de cuentos, pues también he hecho otra vuelta del clic de la lavadora. Y ahora pues trabajo con el síndrome de la impostora porque creo que todas tenemos una impostora así de grande pegada a la espalda y que nos impide hacer lo que realmente querríamos hacer, ¿no? Y un poco ha sido cada una que hemos ido de diferentes caminos, pues encontrarnos ahí en ese punto del feminismo y de devolver el poder a las mujeres. Eso es. Pues ahora que todo el mundo ya os conoce, vamos a ir con la primera sección de nuestro programa, que sabéis que tiene un poquito de formato tipo magazine. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de cuál creemos que es la noticia de la semana
que deseamos comentar. Mireia, por fin. Pues la noticia de la semana es inevitable que sea las elecciones y los resultados de las elecciones. Y tiene que ver mucho con el poder de las mujeres esta noticia. Primero, me gustaría hablar, os voy a decir sobre esta noticia las cosas que me gustaría que tratásemos. Lo primero es la supremacía masculina en los candidatos a presidente del gobierno. Resulta significativo que en España ningún partido se atreva a poner a una mujer como cabeza de lista. Por mucho que sean más o menos feministas, haya mujeres con una trayectoria poderosa dentro de esos partidos, sigue habiendo una enorme reticencia a poner mujeres a la cabeza de los partidos, lo que significa que, en mi opinión, los partidos siguen siendo machistas y, sobre todo, los partidos y sus analistas reconocen el machismo y la misoginia de la sociedad española. ¿Qué opináis sobre ese tema, chicas? Irene. Es evidente que si no se ponen candidatas femeninas es porque probablemente haya mucho rechazo a una candidatura femenina, o los analistas piensan que va a haber mucho rechazo a una candidatura femenina, porque a las mujeres se nos juzga muchísimo más que a los hombres en todos los aspectos. Y entonces una mujer única como candidata de un partido sería el blanco de todas las críticas morales, estéticas, de todo tipo. Se la cuestionaría hasta por no depilarse las cejas o por depilárselas mucho. Cualquier cosa vale. Entonces es muy probable que primero los partidos sean muy machistas y ni siquiera las estructuras de los partidos sean muy machistas. Incluso Podemos, que es el partido aparentemente más horizontal, al final se descubre que tiene una estructura bastante patriarcal, y que además los partidos estén reflejando lo que pasa en la sociedad, ¿no? Que la sociedad tampoco acepta a las mujeres con poder. Las mujeres con poder son peligrosas, ni a la gente no les gusta, ¿no? Y además, como mucho... Yo voy a lanzar una pregunta. ¿Puede ser que además tengan miedo de que si ponen a una mujer, la imagen automática del partido sea de débil? Más blando, claro. La política es un... Bueno, yo siempre tenía una frase por ahí de estas mías que pongo cortitas, estilo tweet, que era como que detrás de todo conflicto humano hay siempre por lo menos uno o dos hombres midiéndose las pollas. La política es absolutamente testosterónica aquí y en todas partes, ¿no? Hemos visto a Trump o a Bolsonaro, que son claramente el prototipo de macho alfa chungo, el machote, ¿no? El machote que manda por sus gónadas. Y entonces, claro, poner a una mujer puede hacer que, además de que se disparen las críticas, que la gente tenga la sensación de que el partido es más blando, que las que tienen menos capacidad para gobernar, ¿no? Un país. Irene ha dicho gónadas, pero quería decir otra cosa y todas sabéis cuál. Mónica, ¿qué opinas de que no haya candidatas femeninas en el primer puesto de los partidos? Pues recogiendo lo que ha dicho Irene, se podría contar un chiste. Lo que pasa es que el chiste da pena porque ha pasado en la realidad. Tú cuéntalo, somos puro humor. Lo cuento. Se abre el telón y sale una candidata mujer y un gilipollas. ¿A quién elige el pueblo? Es evidente. Al gilipollas. O sea, es lo que tú dices, daría risa si no hubiera pasado. Saliendo un poco del tema política, me estaba acordando del Doctor Who. Antes del último Doctor, pues que en las reencarnaciones anteriores, pues el tema de conversación era, bueno, pues que a ver si se modernizaba un poco el Doctor Who, que pudieran poner un homosexual, por ejemplo, ¿no? Pues para tener en cuenta ciertas minorías, o que fuera negro, ¿no? Pues para que no fuese siempre la típica imagen del hombre blanco, heterosexual. Bueno, en la última pusieron un escocés. Ojo, que el Capaldi hace de escocés, o sea, que eso ya era... Y en el anterior, la Companion era una escocesa, o sea, ya era como... Bueno, entonces ya esperaban que en esta última edición... Ya solo falta un galés, Y estaban todas las redes súper emocionados, a ver qué sacan, será negro, será homosexual, será yo qué sé, y van y ponen una mujer. Y todas las redes sociales ardieron de ira, porque ¿cómo ponen una mujer?
El Doctor Who no puede ser una mujer, ¿por qué no? Se acepta que la mujer tenga un papel secundario. Hoy yo creo que ya en los partidos políticos, en algunos, se escucha a las mujeres y tienen puestos de dirección, siempre teniendo que adaptarse seguramente a alguna estructura masculina, pero sigue siendo muy difícil que se presente una mujer como presidenta de un partido. No hubo, ¿Verdad? hace unos años, no recuerdo cómo se llama esta mujer, la Carme, en alguno de los partidos. Vamos a COP, de PSOE. Eso es, ¿no? Que al final no le eligieron a ella, cuando realmente por puntos y por conocimiento y demás, ella estaba mucho más preparada que él. Ya, pero hay miedo a perder votos, ya está. Es que, en mi opinión, está tan metido en la sociedad y la mentalidad de todo el mundo que las mujeres pertenecen al ámbito privado y los hombres al público, que las mujeres calladitas están más guapas, que el que tiene que opinar y el que tiene que liderar y el que tiene que ir hacia adelante es un hombre, que eso hace que afecte a todos los ámbitos de la vida. ¿Y qué es la política? La vida, porque en el fondo todo en esta vida es política. Pensadlo, si en ámbitos maternales, lactancia, etcétera y tal, sigue más a un hombre que no ha dado ni podrá dar teta jamás en toda su vida, pues imaginaros cuando se trata de gestionar todo un país. Pues lo primero que hacen es ir corriendo a ver quién tiene picha y a ver quién la tiene más larga. O sea, es lamentable, pero es así. Y es porque en cualquier ámbito que nos movamos y en cualquier ámbito que haya poder, que es de lo que hablaremos hoy, me da igual si es la universidad, pero es que hasta las cosas más cutres, hasta en las cosas más cutres intentan escuchar más o antes a un hombre. Y pasa en todos los ámbitos. Y entonces la política va de escuchar mucho, porque tú, en el fondo, como ciudadano, a no ser que seas un militante muy activo de un partido y te vayas presentando a puestos en el consejo provincial y en el territorial y en el pichulín y en el pichulón y llegues a algo, pues es que tú lo único que puedes hacer es votar. O sea, eso que tenemos mucho poder, tenemos un poder miserable, que es solo votar, incidimos muy poco realmente. Y para votar, ¿qué hacen? Escuchar, no hacen nada más, escuchar y mirar una foto. Eso ¿A quién escuchan más? A un hombre. Había más puntos sobre las elecciones que quería, y os los voy a decir los dos, para que hablemos de esos dos, no se nos eche el tiempo encima. Y rápidamente. Uno sería el que haya habido un partido en esta campaña que ha subido muchísimo sus votos y cuya bandera fundamental, además de el racismo y la homofobia, su enemigo fundamental sean las mujeres, el feminismo y lo que ellos llaman ideología de género, denuncias falsas y demás. Me parece muy preocupante y, en cierto modo, creo que me da la razón o nos da la razón sobre algo que llevamos diciendo muchos años nosotras, que hay un porcentaje significativo de la sociedad española y especialmente de hombres, que es a los que hemos sufrido más, que son profundamente misóginos. Y la segunda cuestión, y brevemente os pediría que comentaseis, ¿qué pediríais al nuevo gobierno en políticas de igualdad, de feminismo y de protección a la maternidad? Irene. Bueno, primero lo del querido Partido Verde Moco. Lo que ha pasado es una cosa que pasa a nivel individual y pasa a nivel colectivo, ¿no? Cuando las mujeres avanzan, el machismo se rearma y se produce una reacción violenta, se exacerba la violencia. Las mujeres que han sido maltratadas por sus parejas lo saben perfectamente, porque cuando deciden dejarlos, entran directamente en zona de riesgo de feminicidio, se aumenta muchísimo el riesgo de feminicidio, igual que cuando deciden denunciarlos, esto en el plano personal, individual. Por eso dicen, aquí hay menos muertas que en otros países, claro. Porque se denuncia menos, de hecho. Claro, aquí nos divorciamos menos. Claro, yo vivo en Reino Unido, donde literalmente la violencia de género, las muertas por violencia de género son literalmente el doble que en España. Pero no es porque los hombres sean más machistas, es porque ellas tienen más, se divorcian más y ejercen más la independencia. Eso es.
Y entonces ha pasado, esto es lo que ha pasado en el plano social, en el plano colectivo. Las mujeres llegamos, en el año 79 las mujeres no teníamos ni la patria potestad de nuestros hijos. Esto quiere decir, en el año 79 yo tenía ya 5 años. Esto quiere decir que tu marido podía dar en adopción a tus hijos sin decirte nada, porque los hijos eran de los hombres. Si te separabas, te los quitaban, conseguían separarse después de mucho trauma, y desde el año 79 hasta ahora, pues las mujeres hemos conseguido avances muy importantes. Hemos conseguido la ley del divorcio para empezar, la ley del aborto, hemos conseguido ocupar más de la mitad de las plazas universitarias. Las mujeres estamos en la universidad de forma masiva, aunque todavía nos dedicamos a carreras muy relacionadas con los cuidados, sacamos mejores notas en todos los estratos más bajos de cualquier profesión. Hay muchísimas mujeres, lo único que no llegamos a los estratos altos porque se nos impide por el camino, se nos ponen muchos obstáculos. Entonces, todo eso lo que ha hecho ha sido generar una respuesta violenta de los machistas. En las clases, por ejemplo, sociales más con menor acceso a la educación, clases sociales con menor nivel de vida, es abismal la diferencia entre hombres y mujeres. Aunque ellas terminen siendo oprimidas por ellos, ellas estudian, trabajan, son responsables de sus hijos, mientras que hay otro tipo de comportamientos de los muchachos. El cambio está siendo brutal. Incluso ya en los institutos se ve, ¿no?, que las niñas sacan mejores notas, son más responsables, están más centradas, ellos andan por ahí, pues eso, haciendo manaditas y cosas que es muy típico de... Es evidente que es una cuestión de reacción a la acción que las mujeres han estado tomando en los últimos 40, 50 años. Y yo, por abreviar, querría que cada una cuente, responda a la segunda pregunta de Mireia, que si no me equivoco es ¿qué pedís al nuevo gobierno? Entonces, Mónica, ¿qué te gustaría que hiciera el nuevo gobierno en cuanto a políticas de igualdad, integración, etcétera? Pues yo pediría que se nos escuchase más y que se nos diera más voz, que hubiera más mujeres en puestos. O sea, que ya para este gobierno no, porque ya están elegidos todos los lugares, digamos, ¿no? Todos los asientos en el hemiciclo, pero que de cara al siguiente gobierno, pues que hubiese más mujeres en las listas de partido, pues para poder votar. E incluso se me ocurre, a lo mejor habría que hacer como los faraones, poner un presidente hombre y una presidenta mujer. O sea, que hubiese 2 personas, un hombre y una mujer representando a cada grupo, de manera que además, al no ser uno solo, uno se controla al otro también de alguna forma, ¿no? Para poner esos 2 puntos de vista. A los romanos no les salió muy bien eso. A los egipcios les salió rarísima, pero vale. Pero bueno, no sé, por proponer sí, que hubiese realmente listas en las que estuvieran hechas de tal manera que luego se pudiese haber una representación igualitaria en puestos de poder. Es interesante, sí. Sí, okay, pues que hubiese un presidente y una vicepresidenta, o una presidenta y un vicepresidente, por ejemplo, ¿no? Que estuviese equilibrado. Y en un punto en el que no falta que esté equilibrado, que haya más mujeres y menos hombres, a ver si de verdad cambia algo. Bueno, también, pero bueno, que el primer... El equilibrio... Que estuviese equilibrado, luego ya pasaremos el equilibrio es mentira, no existe, porque a la que hay la misma cantidad de pichas que señoras, siempre la balanza se va hacia la pichilla, oye, es una cosa... Ellos mandan más. Claro, porque de alguna manera las mujeres, cuando hubo aquel año que era el gobierno paritario, que había 10 hombres y 10 mujeres, daba la sensación un poco que era como, bueno, vamos a cumplir el cupo de mujeres para quedar bien con la sociedad, pero yo no sé hasta qué punto esas mujeres realmente tenían luego poder, ¿no? Hay otro chiste, otro mito. Oye, pero rápido, que yo os digo, hoy vamos a estar aquí mogollón, ¿eh? Que es que si pones a una mujer en la dirección nos va a llevar al barranco, cuando en realidad es al contrario. Los que nos llevan al barranco son los hombres, o sea, las mujeres somos las que sabemos a dónde tenemos que ir. Y contra ese mito social también hay que empezar a luchar y a demostrar que, bueno, que a lo mejor los garrulos sois vosotros. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa que pida? Pues mira, yo quiero pedir una cosa al gobierno. Vale. Una cosa súper concreta. Quiero que empiecen a implantar una renta básica para madres. Que empiecen por las madres. Mira, me parece que es un tema que da para muchísimo y
yo me comprometo a realizar otro programa en el futuro en el que hablaremos sobre medidas de igualdad, feminismo y apoyo a la maternidad reales, porque tengo aquí una lista de todo lo que diría que no acabaríamos nunca. O sea que ese programa prometido. De acuerdo, pues entonces vamos a cambiar de sección y vamos a irnos con el personaje de la semana. Mireia, te toca. Pues hoy he elegido un personaje que, mira, enlaza con la propuesta de Mónica y demuestra que lo de tener un faraón y una faraona no era una buena solución. Hoy quiero traeros a uno de los personajes históricos más famosos, más carismáticos, más conocidos, más poderosas y que más ha sido, por tanto, vilipendiada por los hombres a lo largo de toda la historiografía. Cleopatra. Cleopatra nace como heredera del imperio egipcio, descendiente de una familia griega, son descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Ella fue educada en griego, aunque hablaba egipcio, fue educada para ser reina porque habían asumido la tradición egipcia en la que, a pesar de ser una sociedad patriarcal, conservaba rasgos de las sociedades preneolíticas y la transmisión de la herencia se daba por línea femenina. Es decir, por eso se casaban con sus hijas, hermanas y primas y sobrinas, porque la verdadera descendiente era ella. Ella debía ser de sangre real. Cleopatra es elegida por su padre tras varias vicisitudes como heredera, pero pierde por las conjuras habituales en todas estas monarquías helenísticas, pierde el poder. Para recuperarlo se alía primero con el que era el hombre más poderoso de Roma en ese momento, Julio César, a quien le interesaba controlar Egipto por las enormes riquezas que tenía, por su posición estratégica y, por supuesto, porque era el granero del mundo. Esta relación amorosa era a la vez una alianza política y, en el fondo, tanto en esta primera relación con Julio César como en su segunda relación con su lugarteniente, una vez Julio César es asesinado, Marco Antonio, a ambos personajes masculinos la historia los juzga con mucha más ligereza en sus ambiciones que a ella. Ella, fuese por lo que fuese, que comenzara una relación con estos dos hombres, en el fondo lo que estaba haciendo era defender su pueblo, su historia y su herencia, una herencia cultural tan válida y tan valiosa como la romana. Sin embargo, ella es la aventurera, ella es la que manipula a los hombres, la que utiliza el sexo para conseguir poder, un poder que tenía y que debía conservar. La propia sociedad romana la rechaza profundamente. Después de ella tener una relación con Julio César, pasa 2 años en Roma con su hijo y es rechazada porque no se adapta al modelo femenino romano. La mujer romana debía ser una mujer sumisa, callada, en segundo plano, una buena matrona que no ocupase poder político y no ocupase espacio en los lugares públicos. Esa era una de las cosas más graves que se le acusaban, ¿no? El tener acción pública, el querer tomar decisiones, el mostrarse, ser seductora, beber, hablar, tomar decisiones, ser dueña de su sexualidad y querer influir en la historia. Hubo un fortísimo rechazo romano hacia Cleopatra, a la que se consideraba una prostituta, y es cierto que su idea de Estado es el que finalmente se impuso en la siguiente generación, un imperio que reuniese a los diferentes estados del Mediterráneo bajo la dirección de Roma. Ella quería colocar a su hijo Cesarión como un nuevo Alejandro y finalmente quien se convirtió en ese nuevo Alejandro fue
el hijo adoptivo de Julio César Augusto. Pero haciendo los hombres lo mismo que quería hacer ella es la que ha pasado a la posteridad como una mujer peligrosa, ambiciosa y que destruyó al propio Julio César por tener una relación con ella. Esto nos enlaza con el tema del que vamos a debatir hoy. ¿Cómo ha sido la relación de las mujeres con el poder a lo largo de la historia? ¿Por qué perdimos el poder? ¿Cómo se nos ha tratado cuando hemos tenido el poder? ¿Y cómo sería un liderazgo y una autoridad que fuese hecha desde el feminismo y desde lo femenino, no con el modelo patriarcal? Sí, de hecho, yo quiero aumentar algo que además está vinculado al tema de Cleopatra, que es que nos ponen a Cleopatra como ejemplo de todo lo malo, y entonces en contraposición, Octavia, la pobrecita esposa de Marco Antonio, es como la santa. Entonces, todo el rato, ¿sabes? Como la Virgen María y Jezabel, ¿sabes? Que todo el rato este tipo de modelos que se repiten una y otra vez constantemente a lo largo de la historia, en esa balanza en la que la mujer tiene que cumplir un estereotipo u otro. O es malvada, malvadísima, ambiciosa y lo peor, ¿vale? Y se obvia cualquier otra cosa que pueda suceder. De hecho, a ver, Cleopatra era madre no solo de Cesarión, después también tuvo mellizos con Marco Antonio, o sea, era una mujer con millones de cosas en ella, sino, y nos ponen, o la mujer que es sumisa, buena, callada, que traga con todo, que traga porque... Octavia ahí criando a los hijos de Antonio con Cleopatra, de Antonio con Fulvia, claro. Todo lo que pillaba y recogía por ahí. Entonces es, si quieres ser dueña de tu vida, eres muy mala, y para ser buena tienes que ser sumisa y tragar mierda hasta que te ahogues. Y me parece muy como lo que nosotros hemos ido recibiendo de ellas ha sido esto. El mito de Afrodita y Hera. Sí, es que es todo el rato. La puta y la mujer despechada, que se tiene que aguantar que la otra se tire a su marido. Y el marido no hiciese nada, ¿sabes? El pobre marido que es la víctima y que lo seducen y yo qué sé. Eso es. Entonces... Bueno, ¿creéis que esta situación dispar en el acceso al poder es algo natural en el ser humano? ¿Deben ser los hombres, los machos, los que tengan y ejerzan el poder? ¿Y es que estamos ahora rebelándonos contra nuestro lugar natural? ¿Ha habido alguna época en la que de verdad no hemos sido oprimidas? Irene. En el ser humano no hay nada natural, para empezar. Pero... ¿Qué dices? ¡Que tú eres bióloga! Por eso lo digo. La biología, yo soy una bióloga nada determinista. La biología tiene su peso, claro, porque maneja o controla la fisiología, pero no tiene muy poco que ver con los comportamientos humanos. Los comportamientos humanos son todos culturales, son todos aprendidos. Nosotros no tenemos instintos de nada. O sea, un instinto es un comportamiento que se da en toda la especie, ante un estímulo, toda la especie reacciona igual. Y eso en seres humanos es, vamos, inaudito, no hay nada que hagamos todos a la vez, ¿vale? Entonces, no, claro que no hay ningún motivo natural, ¿no? Los motivos naturales, en los años 60 se inventó una cosa que se llama sociobiología, que intentaba explicar desde la biología las jerarquías de poder que tenemos ahora, donde el hombre, por supuesto, el hombre blanco era superior a todo lo demás. Y bueno, pues las teorías sociobiológicas son de echarse a llorar o a reír o no sabemos muy bien qué. Teorías sociobiológicas te puedes inventar la que tú quieras y ninguna se puede confirmar. La realidad es que los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad para organizar, que eso es el poder en realidad, o sea, capacidad para organizar, para hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de los siglos lo hemos traducido en capacidad para dominar, que no es lo mismo. No es lo mismo hacer que dominar. Poder a fuerza. Exactamente, o sea, me acuerdo hace unos años, cuando saqué Ni putas ni princesas por primera vez, que hice un jueguecito en Facebook y puse, a ver, decidme, ¿qué es lo contrario de sumiso? Y la mayor parte de la gente me contestó súper rápido, lo contrario de sumiso es dominante. Bueno, pues lo contrario de sumiso, en español, para empezar, es insumiso. Esa es la primera.
que no tiene nada que ver con la dominancia, pero puede ser rebelde, libre, desobediente, hay un montón de sinónimos. O sea, lo que pasa es que vivimos en un mundo de suma cero, donde si yo tengo el poder, tú lo pierdes. Ese es el modelo masculino del poder, ¿no? Y El eso poder como abuso y dominación. como Eso dominación, es. como Sí. A mí dominación me del resto. gustaría que hablemos de revolución neolítica, porque yo creo que ahí... Claro, bueno, es que te iba a decir que eso no se produce ni siquiera en los chimpancés. Los chimpancés, que son súper agresivos y muy territoriales y tal, tienen un modelo de poder donde el macho alfa es el que controla a los machos y las hembras se controlan entre ellas, pero además es que las hembras controlan al macho alfa y si no les mola porque se está pasando un poco, se alían entre ellas, se lo pegan una paliza y lo echan o incluso lo matan, o sea, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. O sea, los chimpancés, que son los que dicen que más se parecen a nosotros y que son los que más son súper políticos y el macho alfa establece alianzas, o sea, no tiene nada que ver con el por mis cojones, ahora sí lo digo, de Trump. Es otra cosa, ¿no? Es una cosa bastante más en favor del grupo, en realidad, porque los animales que viven en grupo necesitan colaborar. Y la realidad es que se han encontrado yacimientos neolíticos que eran matriarcales. Los bonobos son matriarcales, que es un tipo de chimpancé, pero se han encontrado incluso yacimientos neolíticos, o sea, ya no hablamos del paleolítico. Hay uno en Castellón, en que se encontró una necrópolis, donde los enterramientos eran circulares y el centro del círculo era una mujer. Lo que quiere decir que la que tenía una posición jerárquica más alta era una mujer. La realidad es que este sistema de organización es una cosa cultural, no ha existido siempre y no tiene por qué seguir existiendo. En la transición del paleolítico al neolítico, sociedades como Catalhuyuk, Göbekli Tepe, incluso las más antiguas datos que tenemos sobre Egipto y Mesopotamia, nos hablan de sociedades más igualitarias. Se ve claramente en que mantienen la divinidad femenina como centro y solo después, entre el 8 y el 5000 a.C., cuando ya el neolítico incluso ya se estaba cultivando, ya había complejos más o menos grandes, ya no solo tribus nómadas, se producen invasiones de pueblos patriarcales que cambian completamente la sociedad. Y ya sí, el neolítico final, bien asentado, se convierte en sociedades fuertemente jerarquizadas, basadas en la guerra, en el abuso de poder, en la mujer como propiedad y productora de hijos a la que hay que controlar y dominar. Pero no ha sido, desde luego, la evolución del ser humano no ha sido en sociedades en las que los hombres dominaban a las mujeres. Creo que es la misma necrópolis que comenta Irene, es una necrópolis que, bueno, lo que es la ciudad no tiene murallas. Luego, si no tiene murallas, pues no era una sociedad guerrera, porque cuando tienes una sociedad guerrera, los asentamientos lo primero que hacen es protegerse de posibles ataques. Luego también hoy en día los métodos de investigación desde la paleoantropología, pues tienes un hueso de hace 10.000 años, lo analizan y saben lo que comió, lo que cenó y cómo era. Y se sabe que eran sociedades que estaban bien alimentadas, que han encontrado adornos, quiero decir, que no eran sociedades que eran supervivencia en la parte más básica de la pirámide, sino que tenían sus necesidades cubiertas y tenían tiempo, espacio y manera de crear adornos para el cuerpo, de hacer vasijas pues con dibujos, con relieves. Entonces, ese tipo de detalles dan idea de que no era una sociedad troglodita, o sea, que había cultura y había... Perdona, las sociedades trogloditas también eran igualitarias, no pasaría nada. ¡Viva la prehistoria! Claro, que hay una gran tradición de culturas mediterráneas en las que se encuentran ciudades que no hay murallas, por lo tanto no hay guerra, no hay guerra es que hay pueblos atacantes, entonces comerciaban, habría pequeños conflictos, pero no eran sociedades guerreras, sino pacíficas.
Vale, esto es muy bonito, pero para que el debate sirva a la gente también de ahora, podríamos hablar un poco de mujeres y poder ahora, porque si no, pues nosotras nos apasionamos, Es nos verdad. va la marcha, nos va la historia y ahí nos quedamos. Pues no, no ha sido siempre así las cosas. Hoy las mujeres queremos ejercer el poder también, un poder que es cooperativo, solidario, democrático, basado en los cuidados, en la cultura y en la participación. Pero queremos ejercer el poder. Yo creo que nos encontramos en la gran lucha de el feminismo y la sociedad igualitaria, que reclama que las mujeres tengan poder, y esa reacción patriarcal y misógina que se ofende si las mujeres quieren tener poder, y cualquier poder que ejercen las mujeres se considera como una amenaza o un ataque, ¿verdad? Sí, ¿qué opinas, Mónica? Sí, yo estaba pensando en mi hijo pequeño que me pide permiso para algo y cuando vuelve su padre a última hora le vuelve a pedir permiso a él, que al principio pensaba que era bueno, como que el mío como que no le vale suficiente, pero luego descubrí que es que si yo le digo que no a algo, luego le pregunta a su padre a ver si su padre le dice que sí, ¿no? Pero bueno, que sí, ¿no? Que las mujeres podemos tener poder en casa, pero que también está esa transmisión, o sea, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Si cuando viene el padre de repente dice, no, pues todo lo que ha estado diciendo la madre por el día me lo paso por el forro y digo lo contrario, o el padre realmente apoya lo que la madre ha estado diciendo durante el día. Bueno, antiguamente era una amenaza muy común. Ya verás cuando venga tu padre. Es decir, el poder último del hogar Sí, pertenecía al macho, incluso aunque éste pasara la mayor parte de la jornada fuera de su casa, no fuera testigo de nada de lo que sucedía, ni pasaba nada. En lugar de la mujer ejercer su poder, ya que es que eres la madre, sí. la guardiana y la que está aquí en la casa, ¿qué me estás contando? No, el poder último lo tenían ellos. Porque el poder doméstico es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma envenenada. Sí, tienes poder, pero también tienes toda la carga mental tú, que eso también es muy típico. Y No, emocional, mental, lo que diga tu emocional. madre, ¿sabes? Bueno, y tu madre es la que se encarga, pero al final el que decide si se compra un coche soy yo, y el que está ganando dinero y tiene verdadera libertad, que el poder está muy relacionado con la Claro, libertad, eso es. es el hombre. Entonces, Eso es. pues no tiene mucha gracia tampoco el tema de cuando dicen Es que es que el País Vasco es un matriarcado. Es como, bueno, no, o sea, en este momento el que tiene la pasta es eso. el que tiene el poder, y las mujeres no tenemos dinero. Es que ese es Es así. otro tema que queríamos hablar, que es que para tener poder se necesita tener independencia. ¿Se puede tener independencia sin independencia económica? Ahora mismo No, no. No, porque ¿a No se dónde puede. vas? No se Ahora puede. ¿A dónde mismo vas? no. Mira, mi padre decía, alhajas con dientes no quieren en ningún sitio. Claro. Quiere decir que por muy valiosa que seas, tienes que comer, si no tienes o sea, para pagarte la comida, pues no te va, o sea, ¿a dónde vas a ir? Vivimos todavía en una sociedad en la que muchísimas mujeres tragan con cualquier cosa, desde tipos a los que, ¿qué quieres que te diga? Hacer una churrupaica de asco, pero como te paga todo porque te has casado con él, lo aguantas. O al revés, que vives con él y, hostias, que no te toca ni con un palo, que también es como, ¿para qué mierda vives con ese? Por el tema de la pasta, sucede todavía hoy en día que hay mujeres superditadas a señores que no les aportan nada por el tema del dinero, de no tener independencia económica. Claro, es que la maternidad está súper desprotegida. El problema que tiene el ser humano es que es el único bicho que restringe a las madres el acceso a los recursos. No hay ningún otro bicho en la Tierra que haga eso. Es suicida el asunto. Entonces, bueno, claro, el grupo de exclusión, el mayor peligro de exclusión social en España, que nos creemos que son los señores alcohólicos o yo qué sé, pues son las madres solas con hijos, o sea, las madres solas divorciadas, a las que el marido no les pasa la pensión o les da una basura. Es el grupo que está en mayor riesgo de exclusión social, las madres y sus hijos. Y tenemos un montón el otro día salía el informe de Cáritas, ¿no? Diciendo que, bueno, que los usuarios más mayoritarios son madres que van allí a buscar ayuda para seguir manteniendo a sus hijos. No se puede ser independiente si no eres económicamente independiente. Si no Es puedes muy tener poder, ¿qué difícil. poder tienes? Si no puedes Es muy difícil. O sea, dependes de la buena voluntad del señor que te está manteniendo. Eso es. Y eso te condiciona totalmente.
Creo que un mensaje que deberíamos transmitir es decirles a todas las mujeres que puedes tener independencia económica trabajando fuera de casa, trabajando dentro, que hay 1000 formas de poder salir adelante y que por mucho que quieras a alguien, te mereces ser independiente. De hecho, precisamente porque quieres a alguien, si tú eres independiente, cada día decides libremente si quieres estar o no con esa persona. Eso es sano para ti y para esa persona. Porque nadie se merece que estés con ella porque no tienes donde caerte muerto. Se merece que estés con ella porque quieres. Que quieres estar. Entonces, claro, sí. La pérdida de poder y el empobrecimiento de las mujeres es tan grande que esto se refleja incluso en las pensiones. La mayoría de las mujeres de nuestra generación dirán que tuvimos igualdad de oportunidades, que es incierto, pero desde luego de las anteriores, mujeres que no trabajaron para cuidar a sus hijos, porque sus maridos nos querían, porque no habían podido estudiar, porque tuvieron que cuidar a sus padres y a los padres del marido. Y porque si el marido o el padre no firmaba, no querían, no podían estudiar, trabajar. No podían Entonces, tener estas mujeres hoy reciben pensiones muchísimo menores que las de los hombres, una situación monstruosamente injusta. Porque encima se llaman no contributivas. Claro, porque el trabajo no, si no contribuyes con impuestos, no contribuyes a la sociedad. Por lo tanto, hasta ese punto las mujeres no tienen poder. Una persona jubilada que cobra 500 euros tiene que seguir soportando y cuidando al proveedor fundamental de la familia. Claro, porque si luego tienes que pagar residencia, no les cobran menos a las señoras que a los señores que cobran más. No, claro que no. Luego hay otra serie de situaciones como con la idea de permitir a las mujeres mantener, a pesar del divorcio, un trabajo y repartir la carga sobre los hijos, se dan custodias compartidas obligadas que empobrecen más a las mujeres, privándolas muchas veces de una pensión compensatoria, de una pensión adecuada por los hijos, del uso y disfrute de la vivienda familiar. Sí, ya sé que no, pero es así, para entregar los niños la mitad del tiempo a un hombre que quizá no se ha ocupado de ellos. Y vemos claramente, si todas tenemos amigas divorciadas, que ellas están en el límite de la supervivencia y ellos se van de viaje a Nueva York y se compran una moto de 30.000 euros. Y que además les dan la compartida obligada y la mitad de las veces ellos, por su estilo de vida, sus trabajos y tal, lo que hacen es que les encasquetan los niños a otras mujeres explotadas, las abuelas. A las abuelas, sí. O a la nueva mujer que se buscan inmediatamente. Que es otra mujer explotada. O sea, es que es bárbaro. Es bárbaro. Lo que quiero aportar es que todos estos cambios sociales están muy bien, hay que hacerlos, pero uno de los primeros sitios a los que tenemos que ir a cambiar cosas es a nuestras cabezas. Porque a mí que me vienen las mujeres al reto del termostato del dinero, es que tenemos una percepción de lo que merecemos, que es que yo con poder irme a tomar un café todos los días ya tengo bastante. No, perdona, o sea, un café y un chocolate con churros y un fin de semana y lo que haga falta, o sea, tenemos una capacidad, o sea, nos han machacado tanto a lo largo de siglos, de miles de años, o sea, realmente es como si tuviéramos mentalidad de esclavas. Yo ponía el ejemplo, que es el perrillo que está comiendo al pie de la mesa y que le caen las migas y como mucho alguna patada de vez en cuando para que se quite de en medio. Y de repente le cae un choricillo rancio. Oye, es feliz, porque hasta entonces solo comía migas. Le cae un choricillo y el perro más contento que ni sé. No, perdona, es que eso es un chorizo de mierda que me estás dando. Déjame subirme encima de la mesa, que mira todo lo que tenéis aquí para comer y para beber. O sea, es que ni la Cenicienta, de verdad. O sea, si nosotras, esto que decías en la cabeza, fíjate, y relacionado con lo de la independencia económica que comentaba Azucena, todas nosotras somos emprendedoras y tenemos negocios con los que nos mantenemos nosotras y mantenemos a nuestra familia. Eso nos ha permitido hacer con nuestras vidas lo que nosotras decidamos lo que queremos hacer. Que no tiene por qué ser que te divorcies, también puede ser seguir casado, o puede ser que mantengas a toda tu familia y a todos tus primos, lo que cada una quiera, pero tenemos nuestro dinero. Yo sí me he encontrado con mujeres, hombres también, por supuesto, pero
que criticaban el que nuestro trabajo, este trabajo que hacemos nosotras de ayuda en educación, en abordaje del duelo, en educación feminista, en montar tu propia empresa, que nuestro trabajo fuese remunerado. Porque si lo haces de forma voluntaria, porque no necesitas cobrar por ello, porque hay otra persona que te mantiene, es mucho más digno y puede ser mucho más libre que si cobras por ello. Claro, Y yo me pregunto, ¿hay algo en lo que yo no haya dicho lo que pienso en todos estos años por cobrar por ello? ¿Soy menos digna? No, pero perdona. ¿En qué universo eres más libre dependiendo de otro? ¿En qué universo eres más libre si dependes de otro? De un señor que te mantenga. ¿En qué universo eres más libre dependiendo de otro? Mira, queridas mías, sois gilipollas. Te lo he soltado. Y vamos a cambiar de tercio. Venga. Con esto dicho, vamos a cambiar. Vamos hoy a la siguiente sección, que es la de recomendaros un libro. Y el libro que os recomendamos hoy, como lo podía ser otro, ¿cuál va a ser? Mujeres y Poder, de Mary Beard. Es un libro buenísimo en el que Mary te hace el análisis de toda la herencia que nosotros tenemos del mundo clásico de Grecia y Roma, de cómo, pues empezando por Homero hasta llegar a nuestros días, la tendencia ha sido que las mujeres no tienen que participar en la misma medida que los hombres de la vida pública, que las mujeres no tienen capacidad, que las mujeres siempre están mucho mejor calladas y detrás y a la sombra y un poquito haciendo de florero. Es un clásico, no lo quiero destripar todo, quiero que lo leáis, pero creemos que el libro de hoy tenía que ser ese. Cualquier libro de Mary Beard os va a molar, pero este en concreto habla del tema de hoy, de Mujeres y Poder, y creemos que es muy bueno. No sé si vosotras lo habéis leído, queréis comentar algo sobre el libro. Yo la amo apasionadamente. Yo no soy una persona envidiosa, en general, pero a esta señora sí la envidio. Me hubiera gustado ser ella, estudiar la historia de Roma por dentro, pero además la intrahistoria y la vida de la gente común y entender su mentalidad, y además ser profesora de Oxford. Y además salir tú con tu melena blanca, que algún día la tendré, y que te insulten todos los misóginos porque no te arreglas. O sea, la amo. Leer el libro. Es alucinante. Y en parte, Mary Beard y su visión sobre las mujeres y el poder es una de las personas que inspiran el curso que el año pasado sacamos Azucena y yo, que se llama Mujeres en la Hoguera. En Mujeres en la Hoguera lo que repasamos es las mujeres a lo largo de la historia y su relación con el poder, que tiene mucho que ver con la representación de lo sagrado, cómo ellas encontraban maneras para acceder al conocimiento, a la ayuda mutua y al poder, que es un curso muy bueno, que se llama Mujeres en la Hoguera, y os va a encantar, que metió mi cuñita publicitaria, pero porque es que tiene mucho que ver con esa idea. Y Mary Beard, tenéis que leer el libro, es fabulosa. A mí me parece muy bien. Yo te voy a decir una cosa. Mientras no tengamos patrocinadores, patrocinamos lo nuestro. Ya está. Ole. Pues claro, ya hemos hablado del libro, os hablamos del libro. Luego, si os acordáis, cada semana intentamos recomendar alguna aplicación distinta para que tengáis herramientas y cosas. Yo os dije la semana pasada, os voy a traer una con la que se puede ganar dinerillo. Y os voy a contar cuál es. Es iTalki. O sea, una I latina mayúscula, y Talki es T de Tarragona, A de Alicante, L de Lima, K de kilo y I latina de isla. iTalki. iTalki es una aplicación en la que tú te puedes registrar. Tiene dos funciones. Te puedes apuntar para aprender idiomas o tú te puedes apuntar para tú enseñar idiomas en conversaciones one-to-one con gente que está buscando practicar tu idioma, el que tú hablas. Tú te puedes registrar y ofrecerte para hablar en español y poner tu precio. Si eres un profesor titulado, pues pones un precio más alto. Si solo es para dar conversación, pones un precio más bajo. Lo haces a través de iTalki. Hay gente que ya va buscando en iTalki. Y si tú te espabilas y te lo mueves por ahí y te consigues clientitos al principio que te hagan reseñas, etcétera, eso va creciendo. Y como hoy queríamos que todas tuvierais independencia económica, digo, voy a llevar un recurso facilón. iTalki. Y se conoce gente. Encima. Lo mismo te digas con un australiano buenorro o una australiana estupenda.
Y con esto, queridas, os hemos contado todo lo que queríamos contaros hoy. Queremos despedirnos, queremos darle las gracias a Irene García Perulero. Os invitamos a que la sigáis, a que sigáis su página, la sigáis en Facebook, en Instagram, etcétera. Lo mismo con Mónica Álvarez, el Hada Colegiada, y por supuesto que nos sigáis a Mireia y a mí, tanto en la página de Facebook de Pioneras TV como en mujeresempoderadas.org, mamamarketing.net y pedagogiablanca.net, y en nuestras cuentas personales también de Facebook e Instagram. Y que os quiero mucho y que la semana que viene volvemos con un temazo, permanecer auténtica. Un beso y hasta la semana que viene. ¡Chao! Chao. Chao.